Bienvenidos a este segundo módulo de nuestro curso de verificación de medida semidirecta e indirecta. En este segundo módulo vamos a ver los transformadores de corriente, tanto de baja tensión como de media tensión. Veamos el segundo módulo, que son los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente o TCs, ¿sí? Algunos les dicen los CTs, o sea en inglés. Vamos a ver primero los de baja tensión. ¿Qué sucede con los transformadores de corriente? Yo tengo una instalación de medida semidirecta. Entonces, ¿qué pasa en la medida semidirecta? Que yo puedo tener 200, 300, 400, 500, 600 amperios. ¿Qué pasa? Que no tengo medidores para esa corriente, porque medidores tengo, digamos, hasta 200 amperios, algunos de medida directa, pero yo medidores para 300, 400, inclusive los mismos 200, no los tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un truco, que sí tengo medidores para 5 amperios. Entonces, ¿qué hago? Que bajo esas corrientes de 200, de 300, de 400 amperios, 600, las bajo a 5 amperios. ¿Sí? Entonces, el número de veces que las baje, después cuando tome la lectura, multiplico por ese. Entonces, el transformador de corriente es un dispositivo de medición eléctrica para bajar las altas corrientes, como les decía, de la red hasta valores permisibles, porque sí tengo medidores de 5 amperios, llevándolos por medio de un cable de señal de bajo calibre hasta un medidor especial con capacidad nominal cercana a los 5 amperios. No es cercana, generalmente medidores son de 5 amperios. De forma que se puedan ser censadas, o sea, medidas por y al mismo tiempo tenemos una ventaja, es que disminuimos el riesgo para las personas que lo están instalando, porque nosotros no tenemos altas corrientes, sino bajas corrientes. Entonces, miren, recuerden que en medida semidirecta el peligro, ¿sí? Y la diferencia con medida indirecta es que nosotros tenemos muy altas corrientes. Entonces veíamos que los transformadores de corriente de baja tensión son tipo ventana, son de barra pasante o son de núcleo abierto. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Entonces, para el nivel de tensión 1, o sea, en el tipo, cuando hablamos de Colombia, nivel de tensión 1 es la que tenemos corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios. El tipo ventana. Este tipo ventana es un transformador que se utiliza para intemperie, o sea, afuera. Es utilizado en procesos de macromedición, ¿sí? Y los hay de núcleo cerrado y de núcleo abierto. Generalmente son para uso exterior, como les decía anteriormente. Entonces, esos transformadores, miren, aquí los vemos. Esto es similar a la mordaza de la pinza multiamperimétrica. O sea, al ser tipo intemperie, no hay posibilidad de que por acá se oxide de la conexión. Entonces, este transformador tiene una entrada K mayúscula, generalmente aquí dice K mayúscula o L mayúscula o línea o L1 o L2, a veces unos dicen H1 o H2, pero este es la letra mayúscula K, L, K la entrada, L la salida. Y aquí también está K y L. K es en minúscula y L en minúscula. Entonces, estos transformadores son los núcleos, los transformadores de corriente de tipo ventana. Entonces tenemos otro que es el transformador de barra pasante. Este TC, ¿sí? Transformador de barra pasante, es para tipo interior solamente, porque miren, en el otro simplemente hacíamos lo de la pinza multiamperimétrica. Con la mordaza alrededor medíamos el campo magnético y ahí sacábamos, ese era el primario, este es el primario, y aquí sacábamos el secundario, acá en esta parte. Entonces, ¿qué sucede? Que en el de núcleo, el de barra pasante, el conductor, cortamos el conductor de la corriente, lógico que sin corriente, lo cortamos y aquí instalamos en serie este transformador de corriente en serie, barra pasante. Miren, ¿por qué es tipo interior? Porque si esto lo tenemos afuera, esto se va a oxidar. En cambio, en la parte interior, estos medidores, estos transformadores me gustan porque son de mucha precisión. Y tenemos otro transformador, es el de núcleo abierto. El de núcleo abierto es pues similar al tipo ventana, pero simplemente se puede abrir, o sea, por acá va el conductor, yo lo voy a abrir
y voy a medir aquí. Se utilizan tipo interior porque esta parte se puede oxidar cuando lo coloco en el exterior, aunque he visto algunos con una resina especial aquí ya para instalar tipo exterior. Entonces esto, lo que hay que tener cuidado es que esto también tiene un orden, o sea, tiene que tener, por ejemplo, K, L, L, aquí. No puedo quitar esta parte e invertirla aquí cuando lo cierre, porque voy a hacer lo mismo que si cambiara la entrada por salida. Esto me gusta mucho porque no es necesario quitarle el servicio al cliente. Cuando uno va a hacer medidas exteriores, medidas de macromedición rápido, entonces me gusta utilizarlo mucho porque al cliente no se le quita el servicio. Aquí tenemos los transformadores de corriente, ¿sí?, para baja tensión. Las características, o sea, características de esos transformadores es que la tensión de servicio está entre 208 y 120, algunos está entre 220 y 240 y 480 277 voltios, ¿sí? La tensión máxima de servicio es de 600 voltios, ¿sí? El sistema es bifásico trifilar o sistema trifásico tetrafilar, o sea, bifásico son 2 fases, 3 hilos, trifásico tetrafilar que son 3 fases, 3 hilos. La frecuencia es de 60 ciclos o 50 ciclos. Estos 50 ciclos se utilizan mucho en Europa y también en algunos países de Sudamérica, entre esos Argentina. 50 ciclos. La clase es 0.5 para estos medidores. El burden es 5 amperios. Esos tienen la placa de características. ¿Qué es el burden? El burden es la potencia del secundario. Cuando el burden se supera este valor de 0.5, ¿sí?, el transformador no va a servir, no va a medir nada. Un burden de 10 amperios, ¿sí?, que es la potencia del secundario del transformador, lo que tiene conectado al secundario, o sea, el conductor, las bobinas y cualquier elemento que tenga aquí conectado que supere los 5 VA en potencia, entonces no va a medir. La instalación es interior o exterior, ¿sí? Interior, pues los que son de barra pasante, inclusive los de núcleo abierto, y exterior, todos los que son tipo ventana, ¿sí? El número de núcleos de estos es 1 y la altura sobre el nivel del mar que se puede instalar es de 2.640 metros y tiene un neutro rígido a tierra. Los transformadores de corriente para baja tensión, entonces, si entran, por ejemplo, utilizo estas relaciones, vean. Tengo 50 amperios en el primario y puedo sacarle 5 amperios, que es lo que necesito para el transformador de corriente. O sea, que 50 dividido en 5 baje la corriente 10 veces, que ese es el factor multiplicador. Pues aquí hay otras características que lo pueden ver ustedes con tiempo y en el material que se les entrega aquí anexo. Adicional, en el libro de las pérdidas de energía de enfoque operativo pueden encontrar todos estos. Tenemos transformadores donde en el primario tenemos 100 amperios, hasta 100 amperios, y le sacamos 5, o sea, bajamos 20 veces la corriente. Entonces, cuando tomemos la lectura, ¿sí?, ¿qué vamos a hacer? Que la lectura está disminuida 20 veces, entonces, ¿qué hago para tenerla real? Simplemente multiplico por 20, aquí por 10, aquí por 20. Puedo tener transformadores de 100 a 5, pero aquí lo tenía para esta corriente, aquí lo tengo para otro. Tengo de 150 a 5, o sea que bajo 30 veces acá. Tengo de 200 a 5, o sea, la bajé 40 veces. De 300 a 5 lo bajo 60, de 400 a 5 lo bajo 80, de 500 a 5 lo bajo 100 y de 600 a 5 lo bajé 120 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La recomendación, estos sí siempre son números enteros. Transformadores de corriente de media tensión, o sea, que el de baja tensión no me sirve aquí, porque el de baja tensión, digamos que tengo 200 amperios, pero aquí 400, 600, pero ¿qué pasa cuando yo voy a tener aquí, digamos, 800, 1000 amperios? Que no tengo transformadores para estos, que no son recomendables, aunque hay transformadores de baja tensión, digamos, de 1000 a 5, pero no son recomendables por la precisión. Entonces, ¿qué pasa? Que en media tensión tengo transformadores, en media tensión tengo corrientes de 11.400 voltios, caso de Colombia, Bogotá, tengo de 13.200 muy común, tengo inclusive de 13.800 y 34.500 voltios. Entonces, no vamos a encontrar CT, digamos, para 2.000 voltios, 2.000 amperios, no los encuentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que no puedo medir por baja, que tengo esa corriente en baja, sino me voy a medir por media, que en media tensión tengo un voltaje más alto
pero una corriente más baja, entonces voy a tener que bajar la corriente y tener que bajar, pues adicionalmente, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, tengo que bajar también la tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que instalo transformadores de corriente, pero en media tensión. O sea, aquí, ¿cuál es el peligro? Aquí, los altos voltajes. Los altos voltajes acá. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? O sea, entre media directa y media semidirecta, la diferencia es la seguridad que tengo que tener acá. Porque estoy trabajando, mire, cerca de estos voltajes tan altos, ¿sí? Que estos voltajes tan altos, un accidente aquí es mortal. Entonces, tengo que tener transformadores para bajarlos de aquí a aquí. Entonces, esos transformadores pueden ser tipo intemperie, ¿sí? O tipo interior. Los de tipo intemperie lo que cambia es el aislamiento con respecto al tipo interior. Estos siempre, digamos, como los anteriores, son de barra pasante. No hay de núcleo abierto. ¿Sí? Entonces, núcleo abierto. Entonces, vienen para 2 elementos, o sea, para conexión ARON o para 3 elementos. Pueden ser de una sola relación o de doble relación. O sea, si son de doble relación, tienen doble núcleo. Entonces, pueden ser de una sola corriente o pueden ser de una sola relación de transformación o pueden ser de 2 relaciones de transformación. Por ejemplo, pueden ser 15-30. 15-30 está de 15 amperios a 5 y de 30 amperios a 5. Entonces, generalmente yo recomiendo que se instale por la mayor corriente. ¿Por qué? Porque si es que lo tengo en el de 15 amperios, o sea que la baja 3 veces la corriente, pero lo instalo en la relación de 30 a 5, me lo va a bajar 6 veces, no 3, sino 6 veces, y yo voy a multiplicar únicamente, voy a tener en cuenta que es por 3. Entonces aquí pues es uno de los fraudes más frecuentes que se hace. Entonces aquí debo tener por la de mayor relación. Diseño general de los transformadores de corriente. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el transformador de corriente doble. Tengo un núcleo que separa el primario y recibe para el secundario. ¿Sí? Aquí, entonces digamos que aquí va a recibir 15 amperios y aquí va a sacar 5 amperios. O aquí va a recibir 50 y aquí va a sacar 5. Entonces hay para varias relaciones que ahora lo vamos a ver en una tabla posterior. Entonces, transformadores de corriente tipo para media tensión, o sea, esto es tipo interior, todos estos tipo interior. Ahora, cuando veamos un transformador tipo exterior, entonces vamos a ver el nivel de aislamiento. Entonces, acá, en estos, son transformadores generalmente, acá tiene doble relación. Entonces, por acá tenemos que entra el primario, o sea, el primario de corriente, y por acá vamos a sacar, en esta parte, el secundario de corriente. Entonces, esto, el primario corriente, secundario corriente. Entonces, aquí estos entre borne y borne están muy cerca porque pues es la misma corriente. Simplemente se van a instalar aquí en serie. Vamos a ver el transformador de corriente tipo exterior. Entonces, miren el transformador de corriente tipo exterior. Esto que está aquí es el aislamiento. Mire este recorrido. Aquí entra, sale, es como si quedara un campo grandísimo, una cuestión mucho más grande que los anteriores que lo teníamos muy corto. Entonces, esto es aislamiento, todo esto es aislamiento y en eso distinguimos los transformadores de corriente. Este también aquí tiene entrada de corriente primario por acá, entrada de corriente acá, y acá en esta parte tenemos la entrada del secundario, o sea, la salida de corriente. Transformadores de corriente de alta tensión, sí, esto los podemos ver en las subestaciones. Entonces, esto es un transformador de corriente de alta tensión. Entonces, en las subestaciones podemos ver este tipo de corrientes, aunque nosotros cuando trabajamos con la parte de industria, casi pues prácticamente no tocamos este tipo de transformadores, salvo que sean una industria muy grande que tenga una subestación de entrada en media tensión. Podemos ver esto en subestaciones, pero en la parte directa de industria generalmente no vamos a trabajar con este tipo de transformadores. Características de los transformadores de corriente. Tensiones, la tensión de servicio, mire, 11.4, 13.2, hay unos de 13.8 y 34.5. Tensión máxima de servicio, 12.5, 14.5, 36 kilovoltios. ¿Sí? Sistema trifásico trifilar o bifásico trifilar. La frecuencia de 60 ciclos, aunque para los países que utilizan 50 ciclos también existen estos transformadores. Clase .5.
según la norma IEC 441. Y instalación interior, número de núcleos 1, altura sobre el nivel del mar 2460, neutro rígido a tierra en subestaciones de alta tensión, media tensión. Sí, cuestiones ambientales es que viene para temperatura máxima de 40 grados centígrados, que tiene una temperatura normal a 20 grados centígrados y que la mínima para uso exterior menos 5 grados centígrados, climas muy fríos. El lugar de instalación de los transformadores de corriente es tipo interior o tipo exterior, en subestaciones, en celdas tipo interior o exterior, como lo vamos a ver aquí adelante. La relación, entonces aquí tenemos relación de los transformadores de corriente, entonces pues tenemos transformadores de 5 a 5, entonces la relación de transformación de corriente es 1. Tengo transformadores de 10 a 5, que es la relación, o sea, se bajó 2 veces la corriente, de la relación de transformación de corriente. En los ejercicios de los otros módulos vamos a explicar bien esto. De 15 a 5, que es 3, de 20 a 5, que es 4, de 25 a 5, que es 5, de 45, que es 6, de 45 es 8 y de 55 que es 10, de 65 que es 12, ¿sí? Entonces estos números siempre son números enteros. Entonces, ¿cuántas veces bajé aquí la corriente? Una vez. Aquí, ¿cuántas veces la bajé? 2. Aquí 3. Entonces la relación de transformación de corriente, que cuando veamos factor multiplicador en media tensión vamos a explicar para qué nos sirve la relación de transformación de corriente. Entonces, aquí vemos, vean, medida semidirecta, vean, aquí vemos transformadores, los transformadores acá, la celda de transformación aquí, y aquí vemos la celda de medida, el medidor. Entonces, se baja aquí la corriente, vea, el primario, el más grueso, se baja la corriente, que es el cable delgado del secundario, y se lleva aquí a esta medida acá. Entonces, las veces que la baje, esas veces la multiplico cuando tome la lectura para tomar el consumo real, para que nos vea el real. Medida semidirecta, aquí tenemos otros que son de barra pasante, otro tipo de instalación, aunque no muestre el medidor. Y tenemos, mire, otro transformador de tipo ventana, mira, transformador tipo ventana. Entonces aquí este es el primario, por aquí está la entrada, por aquí la salida, y aquí está entrada y salida en el secundario. Tenemos algunos errores de medida semidirecta, aunque lo vamos a ver más adelante. Esto, por ejemplo, esta parte de aquí, que es que para evitar la tensión mecánica hacen esta bobina acá, y al hacer esta bobina acá, creo inducción en esta parte y me va a aumentar la corriente. Entonces la corriente se va a aumentar aquí, o cuando yo cojo la corriente, el secundario, y lo dejo pegado aquí a la misma corriente del primario, voy a aumentar la corriente. Entonces la medida va a estar distorsionada, o sea, va a estar la medida aumentada. Esto lo vamos a ver despacio, y sobre todo esto se ve en terreno. Medida indirecta, entonces aquí tenemos medida indirecta, aquí tengo los transformadores de corriente y aquí atrás tengo transformadores de potencial. Entonces tengo otro aquí en 2 elementos, mire, este en 3 elementos. 3 elementos es que tiene un transformador de corriente, transformador de potencial, pero aquí estamos hablando de los de corriente. Más adelante vamos a ver detenidamente esto. La medida indirecta, entonces aquí tengo, vean, los de tensión y los de corriente también en 2 elementos. Medida indirecta de 2 elementos, y tengo medida indirecta la placa de características que tienen los transformadores, que fue lo que vimos ahorita. Entonces todo lo que es la placa de características. Aquí son los transformadores de corriente instalados a la intemperie, ¿sí? O sea, tipo exterior. Entonces vamos a ver ahora en el otro módulo lo correspondiente a los transformadores de potencial o tensión. Si me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas, pero también a que visites mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás este curso y cursos adicionales.